por sus dichos tras el episodio del casino. ¡Me encanta! Lo que él llamó uno de los momentos más dolorosos de su vida. La más miserable fuiste Me encanta. tú, le dijo Pablo Mackenna. Natalie, tú lo estabas viendo. Sí, yo lo estaba viendo y también tengo acá abierta la página. Milagro. Sí, estuvimos todos viendo el programa, estuvo muy Espero todo ese interesante. rato me decís. Hoy están haciendo un excelente trabajo los colegas de Llegó Tu Hora, así que les mandamos un abrazo gigantesco porque realmente las entrevistas están muy buenas. Y lo que dice Página 7 es lo siguiente. Pablo Mackenna dice lo siguiente, habla con respecto a lo que pasó anoche en el... Acá está, dice: Mackenna encaró a Giles por dichos tras episodio del casino. La más miserable fuiste tú. La noche de este miércoles, en un nuevo episodio de Llegó Tu Hora, Pamela Giles debió enfrentar las preguntas de 12 panelistas, quienes repasaron distintos episodios de su vida. En este contexto fue el turno del poeta Pablo Mackenna. Se vivió un tenso momento, pues su consulta tuvo que ver primero por la capacidad de pedir perdón de la diputada cuando se ha equivocado respecto a juicios públicos de determinadas personas. Giles de inmediato nos contestó que como ser humano probablemente se haya equivocado muchas veces y aprovechó la instancia para pedir perdón por todos los errores que ha cometido en ese sentido. Sin embargo, Mackenna no le compró del todo sus palabras e insistió en que a veces la periodista ha actuado de mala fe. En ese instante, Gonzalo Ramírez intervino y le preguntó al comunicador si acaso alguna vez había sentido que Giles lo trató injustamente, a lo que él indicó que sí. Recordando el episodio de 2013, cuando fue acusado de abuso infantil en el casino de Viña del Mar y que finalmente se comprobó que fue todo un montaje en su contra. En ese momento, cuando vino mi episodio del casino, un episodio odioso y muy doloroso, yo sentí de todo el mundo que comentó el tema que la más miserable fuiste tú. Y siento que además, una vez que se aclaró, insististe y siento que lo dejaste Ponme correr. una pausa ahí, mi querida Natalie Chilet, ¡Ay, qué fuerte! porque yo estaba ahí, sentí que el momento fue muy fuerte. Pero que me gusta, qué bueno. De hecho, a ver, para contar un poco, creo que empecemos a separar algunas cosas. Creo que nadie acá, nadie en su casa tampoco podría estar en desacuerdo con que ese momento para Pablo Mackenna debe haber sido, si no el más, uno de los más difíciles de su vida. Porque también ser acusado de manera injusta de algo tan grave como abusar de un niño, por supuesto que es terrible. O sea, nadie quisiera estar en sus zapatos jamás. Entonces, la verdad es que primero eso queda como base en esta conversación, ¿no? O sea, de verdad que obviamente, y también nosotros como comunicadores estábamos en un momento muy complejo, porque cuando hay un niño involucrado, tú tienes que siempre estar de parte del más débil, que es el niño. O sea, ¿cómo no creerle? El Eso es lo que pasa. Exacto. Entonces ahí tú estás en una cuestión súper complicada de partida. Entonces, pero la situación que se dio ayer tiene varias aristas. Porque primero que todo, Pamela Giles casi no puso condiciones, excepto una, y que ella la nombró al aire. Y eso yo lo caché ayer, de puro andar sapeando nomás. Ya, muy bien, pero si ya, total, ¿Y cuál total, si ya el rumpe me había hecho sentir suficientemente incómoda, así que yo después andaba sapeando. Entonces, ya dije, y escuché, pero ella solo había puesto una condición, que el programa no se utilizara para venganzas personales. Y eso lo dijo ella al aire varias veces. ¿Y a qué se refería? A Pablo Mackenna. A lo que terminó pasando, de cierta manera, asusado por el animador. Tenemos a Pamela Giles, con quien conversamos a la salida del programa. ¿Dejará entrever esta situación? Lo vamos a seguir analizando después de escucharla. Mira, aquí está. Bien, aquí estamos bien. ¿Y ustedes? Bien, también. ¿Cómo están todos mis amigos allá? Por supuesto. Muy bien, estamos contentos sobre todo y de nuevo de tenerla acá en nuestras pantallas. Sí, pues yo también he hecho mucho de menos la televisión, así que me doy estos gustos. ¿Con quién se lidia mejor? ¿Con la gente de la política en el Congreso o con los personajes faranduleros? Yo creo que los personajes faranduleros suelen ser más entretenidos que los políticos, sí. Sí, se toman menos en serio. Puede ser eso. Oiga, mira, ¿cómo lo pasó hoy día acá? No sé, hubo un momento medio tenso con Pablo Mackenna. ¿Cómo se lleva ese recuerdo?
Lo pasé bien. Afortunadamente tengo una larga experiencia de 40 años en programas en directo y yo no estoy yendo mucho a programas de televisión, pero me interesaba validar un panel que es diverso, donde hay distintas opiniones, distintos colores, distintas formas de pensar, y eso me parece que es interesante que exista en la televisión. ¿Viste? Ella le baja el perfil a ese momento al final, porque también tú lo estabas viendo, Claudia, y tú, de hecho, fuiste una de las primeras en decir en el chat del grupo, perdona que sea tan infidente, Me encantó el momento porque de verdad siento que yo conozco a la abuela, como lo dije anteriormente, y siento que eso de poner en pantalla que básicamente no se puede hacer justicia o tomar venganzas personales, me parece que no corresponde, porque en verdad la abuela lo ha hecho en muchas ocasiones, ha tratado a personas de muy mala forma, uno no se olvida. Y claro, hoy en día los tiempos no están como para poder actuar de la forma que ella lo hizo durante mucho tiempo, cuando la farándula era mucho más dura. Entonces, si este era el momento de Pablo Mackenna, yo me paro y lo aplaudo, porque además considero que, como bien tú lo decías, Ale, debe ser un momento horrible para cualquier persona ser acusado de algo que uno no cometió, y más encima que los medios de comunicación te hicieran pebre, porque en verdad yo siempre creo que hasta que no se demuestre lo contrario, uno tiene que tomar partido o comunicar la noticia como lo que es. Y en aquellos tiempos a él se le acusó públicamente. No creo que se haya informado de algo. Para mí, por lo que yo vi, fue acusado, fue condenado socialmente. Y después, como siempre pasa, cuando las cosas no son como se habían mostrado, que él en este caso fue inocente, la cobertura fue un pelo a la cola. Yo trabajaba en otro programa, no aquí. Ay, no trabajaba con la abuela tampoco. Pero de verdad que yo voy a ser súper... Yo creo que fue súper bien tratado. Sí, yo también. Se trató con mucha delicadeza. También yo quiero decir que y después se trató con más, porque aquí hubo un solo programa donde no estaba la abuela, donde sí se hicieron cosas que a Pablo le enojaron mucho y que incluso le pidieron disculpas. En el 13. Que fue en Canal 13, efectivamente, bienvenido específicamente. Cuéntate una. Quienes utilizaron poder económico para lograr algo. Entonces ahí es donde se hizo muy mal, porque encerraron a esta mujer, la dejaron en un hotel, que se usaba también en esa época mucho, hay que decirlo, y que por suerte una práctica que dejó de hacerse, porque a mí me parecía muy antiperiodística, porque poner las lucas sobre una persona al final la está ahí como manipulando para que diga algo, ¿cachai? Entonces, la verdad es que yo creo que él sí, y cuando esto se dio a su favor, digamos, sí, se cubrió, y se cubrió como mucha... Yo no me acuerdo lo que dijo Pamela Giles, no, voy a ser muy honesta. Por algo él la trata de esa manera, yo no sé. Pero para terminar, Ale, porque ya son tiempos pasados, a lo que voy es, Pablo Mackenna fue públicamente cuestionado, condenado, y creo que si hoy tenía la oportunidad de hablar con la altura que hablaron los dos en un programa de televisión, me parece que lo amerita. Porque una persona que fue acusado públicamente de algo tan horrible como abusar de un menor, creo que nunca debe perder la oportunidad de, cada vez que pueda repetir que fue una persona inocente y que alguien fue miserable dando sus opiniones en base a esa situación, cada vez que pueda lo debe hacer, porque esto es así. A las personas le queda lo que escucha en un momento, y sin duda debe haber más de uno que quizás tenga la visión de que Pablo en aquel minuto se quedó como que él era el abusador. Por lo tanto, si ameritaba hablarlo y conversarlo con la altura que se habló, me parece que a mí lo me ameritaba. parece que faltó. Sí, porque no creo que yo por eso se fue la embarrada al final. Porque, ¿qué pasó? Que como ella se incomodó porque esto supuestamente no se iba a hablar, pero que fue el mismo animador, y ahí lo acaba de leer la Natalie, fue el mismo animador el que le da el pase para que él entre en ese tema. Al parecer un tema que no debió haberse tratado. Yo entiendo que ella no puso ninguna condición de tema, solamente que no se tomara para revanchas personales, y ella sintió que esto cabía dentro de una revancha personal sobre SOS porque la trataron de miserable,
cuando como que tenía que hacerse cargo de que lo que hicieron todos los medios de comunicación, que fue intentar informar sobre esto sin tener un resultado real de la justicia, digamos. Ahora, o sea, Pablo, de la tuvo manera suerte, más, comillas, ecuánime, ¿no? Mira, yo también estaba trabajando cuando pasó este escándalo y yo creo que es terrible sin duda que una persona se le acuse de algo tan terrible, de algo tan triste como querer abusar de un menor. Pero fíjate que yo creo que han pasado los años y Pablo Mackenna me parece a mí que es un personaje lo suficientemente interesante, inteligente, como para poder salir de eso en algún minuto y comenzar a entregar lo que él sabe hacer, toda su intelectualidad. A mí lo que me pasa es que no es primera vez que veo a Pablo Mackenna enrostrándole a un personaje de la farándula en ese programa la misma situación. Y me parece que eso es un acto un poco egoísta, considerando que yo creo que él no está contratado ahí para ir a cobrarse su revancha cada vez que alguien de la televisión, de la farándula, se siente en ese banquillo. Yo creo que a mí me gustaría me hubiese gustado escuchar otras preguntas de Pablo Mackenna, que él está tremendamente preparado para hacerlas, pero cuando fue la Fran García Huidobro, le dijo lo mismo. Y cuando vaya la Ale Valle o cuando vaya la Claudia Schmidt, va a pasar lo mismo. Entonces me parece que está bien. Encuentro que él fue acusado de algo terrible, me quedó a mí muy claro en el momento que eso no fue así y de verdad que mucha gente tiene que haberse equivocado al opinar de él. Pero eso es necesario, que cada vez que vaya alguien que haya trabajado en farándula, él no pueda preguntar otro tipo de cosas y tenga que seguir recordando algo que para él mismo fue muy dañino. María, ¿habrá sido él o el programa el culpable? Porque Gonzalo no sé si eso es o no. Por eso la Nati también lo vio, me gustaría, Ale, si me ayudas, que la Nati dé esa opinión, porque yo creo que Gonzalo estuvo muy bien también ahí. Porque supo cómo jugar un poco el periodismo serio, de prensa, y entrar un poquito con la picardía al espectáculo y evitar si entrar ahí. Yo creo pero que no lo hizo, contigo, pero ¿sabes? no lo hizo. Por eso te digo que en el fondo yo siento que esto podría haberse conversado de una manera con mucha más altura de mira. Claro, con dos hoy, con la mirada del siglo de lo que está pasando hoy en estos años, no sé. Sí, con respecto a lo que tú dices, Claudia, yo siento que si existe un compromiso en una entrevista uno lo tiene que respetar. Si es como dice la Ale Valle, que no era para venganzas personales el programa y esa era una cláusula que puso el entrevistado, uno cuando invita a alguien a su casa tiene que, y el otro pone condiciones también para poder asistir hoy, sabes que no como esto porque me da alergia, cualquier cosa, y dándole un ejemplo muy básico, se tiene que respetar. Uno tiene que preocuparse del otro, siempre hay que preocuparse del ser humano que uno tiene al frente. Pero quizás en el rigor del en vivo, quizás eso se dejó un poco de lado, porque la primera respuesta que dio Pamela Giles fue una respuesta muy amplia. Dijo, yo quiero pedirle perdón a todas las personas. Entonces esa respuesta era muy amplia, entonces quisieron aterrizarlo. O sea, a mí me pasó, no es que estamos hablando de un perdón, a mí me pasó, yo sufrí, yo viví esto. Y yo siento, voy a hacer una asesoría comunicacional humildemente, pero yo siento que si hubiese estado en los zapatos de Pamela Giles esa noche, ella tiene, como por historia, por trayectoria, muchos argumentos para poder entregar sobre la mesa. Por ejemplo, ella podría haber dicho, ¿saben qué? Yo soy una persona protectora de la familia y especialmente de los niños. Yo he adoptado, he formado una familia. Déjame terminar un segundito. Déjame terminar un segundito, Mariela. Yo he adoptado a niños. Yo soy una persona que he trabajado en pro de la protección, he trabajado y sigo trabajando en pro de la protección de los niños de nuestro país que están tan desprotegidos, especialmente con todas estas cosas que han salido del Sename. Para mí siempre va a ser primordial proteger a un niño y después, obviamente, los otros juicios con respecto a los adultos se verán en el camino, pero mi intención siempre fue en un principio proteger a un niño. Entonces yo creo que con esa respuesta la gente quizás lo hubiese entendido más, pero la respuesta que dio... Un segundito, Mariela. La respuesta que dio en ese momento fue una respuesta que dijo como, esto no es para venganzas personales. Entonces, en el fondo, no respondió lo que le estaban preguntando, no apeló al tema y quedó abierto, quedó sin respuesta. Porque ella dijo, no es para venganzas personales, pero ella podría, a través de su historia, haber rebatido esa situación. Mariela. No, que me parece que rotundamente el argumento de yo también adopté, por eso protejo a los niños, es nefasto, porque creo que eso no tiene nada que ver, eso es algo que tiene que ver con su vida privada, que ella protegió mucho, un proceso que ella protegió mucho, y si hoy día ella habla de eso, lo comenta como un tema de su vida personal, de una experiencia que está viviendo, pero si tú metes eso ahí... ¿Y no habría sido mejor decirle... Perdona, Pablo, disculpa, Pablo? Es que eso es lo que yo creo que debería decir, pero ella sabe.
Por supuesto. Porque uno sabe, entonces ella dice, ella pidió perdón, Mira, ella yo se creo que- disculpó. ¿No habría sido mejor, Pablo, ¿Sabes qué? si te di en algún minuto, a ti te lo pido? Él lo dijo. Él lo dijo porque ya habían hablado en privado, ya lo dijo. Esto ya lo habían hecho, ya lo habían hablado. Qué bueno. Ya le había pedido disculpas. Vamos a ver si la Entonces, próxima vez que haya un farandulero le por eso preguntan es lo mismo. como, ¿cachai? Como Ah, que bueno, la en el farándula fondo se ha portado fue muy súper mal curioso culpable. y como Se ha portado mal culpable lo que la típico que pasa cuando tú estás tratando de hablar de algo que finalmente no puedes hablar. No lo y es desarrollas. muy desagradable, fue bastante desagradable y por eso yo creo que todos se sintieron muy pasados a llevar, pero bueno, Internet, son las cosas que suceden en los Internet no programas en olvida. vivo. El problema es que el tiempo Exacto. avanza, pero Internet no olvida. Y probablemente Pablo Maquena hasta el día de hoy quizás tiene algún mal rato por lo mismo.